Muy buenas tardes, hermanitos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí, por tener el deseo de estudiar la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Romanos. Empezamos hace poco, un par de clases y apenas vamos en el capítulo 2, comenzando con el versículo 17. Vamos a tratar de ver esa segunda parte del capítulo 2, pero antes vamos a empezar con un resumen que nos va a dar el hermano Joel del capítulo 2, del 1 al 16. Adelante, Joel. Buenas noches, hermano, ¿cómo están? Que les bendiga. Quiero que tratara de hablar en lengua de señas en español. Punto. Entonces, el resumen es lo siguiente, ¿no? Del 1 hasta el 16, Dios pone en capítulo a las personas que piensan o tienen una conciencia más allá de sí mismos, ¿no? Entonces, dice la Biblia, pero lo importante de todo este capítulo es de verdad lo siguiente. Lo primero, arrepentirnos de corazón de todos nuestros pecados, de verdad arrepentirnos, porque algunas personas no confiesan su pecado, lo guardan, lo guardan, lo guardan, y el día de mañana atesoran o están guardando tesoros para el día que Jesús venga en el juicio, y ese mismo tesoro va a ser intercambiado para castigarlo el mismo. Dice la Biblia que cuando nosotros no nos arrepentimos, no confesamos nuestros pecados, dice en el 4, menospreciamos la riqueza de Dios, su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Cuando nosotros ignoramos que la benignidad que Dios nos da precisamente para arrepentimiento, Dios es paciente no porque no tenga con qué castigar, sino que Él es paciente para que cada uno de nosotros nos arrepintamos de corazón, transformemos nuestra vida para servirle a Él. Él dice que hay dos formas de pago en este capítulo, hay dos formas. Y nos señala dos tipos de personas que, igual como yo siempre he dicho, todas, todas las personas van a resucitar frente a Dios, todas vamos a estar frente a Dios, todas, vivas o muertas, vamos a levantarnos frente a Dios. Y él dice, la Biblia nos dice que en este capítulo Dios va a dar una retribución a dos tipos de personas. Y dice, en el 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice, primero en el 7, en el versículo 7 dice, vida eterna a quienes, a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra y vida eterna, ¿no? Entonces esa es una. Ese es un pago que Dios va a dar. ¿A quiénes? A los que luchan, a los que no son cobardes, a los que no tienen, a los que tienen conciencia clara de lo que significa ser cristiano. Lo segundo es ira, enojo a todas las personas que se lo viven contenciosos y que no obedecen a la verdad. Solamente obedecen es a la injusticia, obedecen a la maldad, les va a pagar precisamente enojo, les va a pagar ira, pero también, dice el 9, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. Primero el judío. ¿Por qué primero el judío? Porque es a él donde Dios se manifestó, Dios se mostró y dijo al judío, bueno, tú primero, pero también al griego. ¿Qué significa eso? Eh, en este momento ya estaba la iglesia conformada como todo un grupo, ya estaba integrado judíos y no judíos, gentiles y no gentiles. Y le dice, mira, a todos ustedes, a todos nosotros, sin excepción, Dios le va a dar pago de vida eterna o un pago de tribulación, un pago de angustia. Pero eso depende de cómo usted realmente viva su fe en Cristo, su fe en Cristo. Dice, en el 10 dice, pero gloria, honra y paz, tres elementos que son importantes. Gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. También igual, no es algo exclusivo solamente de los judíos, también es algo importante para todas las personas que obedecen a Cristo, que obedecen el Evangelio, que son incorporados a la iglesia gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, Dios no tiene un pueblo así que este es el mío, sino Dios quiere que todos los que se añadan a Él, entonces todos puedan comportarse de acuerdo a la voluntad de Él.
de acuerdo a los principios que Él dice que nosotros hagamos. Y nos pone un ejemplo. Nos dice, mira, ya va. Yo te voy a poner un ejemplo. Tú que eres judío, tú que eres cristiano, tú que tienes la Biblia y estás basándose en ella. Mira, hay personas afuera, hay personas que no están, no son miembros de la iglesia y hacen cosas que pareciera que fueran cristianos. Pareciera, hay personas que de verdad hacen cosas que te dicen, wow, hace cosas igual que yo y mira, él no conoce la Biblia, él no conoce la iglesia, él no conoce de Cristo, él no conoce de Dios. Entonces, ¿por qué ellos sí hacen cosas de verdad que glorifican a Dios? Y tú que conoces la Biblia, que vas a la iglesia, tú que estás incorporado realmente, ¿por qué no lo haces? ¿Qué pasó entonces? Y dice, y todo eso se centra precisamente en lo que dice el versículo 5, el versículo 5. Dice, porque cuando nosotros tenemos un corazón duro y un corazón no arrepentido, acumulamos precisamente todo eso. Dice la Biblia que las personas que tienen la ley escrita, hay personas que tienen la ley escrita, perfecto, lo tienen y lo leen, yo leo, ya, perfecto. Pero hay otras personas que no tienen la ley, que no conocen la Biblia, que nunca en su vida han leído la Biblia y hacen cosas acuerdo a eso, a la voluntad de Dios y su comportamiento es perfecto. Entonces, dice, porque ellos, oye, que sin ley no han pecado. Mira, yo te digo algo. Tú que tienes la Biblia, lo conoces. Ellos que no conocen la Biblia, todos van a morir. Porque frente a Dios, cuando venga en el juicio, no va a haber tiempo de arrepentimiento, no va a haber tiempo de retroceder y decir, oye, porque vamos a poner un ejemplo. Cuando en el Antiguo Testamento, en Génesis, se cayó Sodoma y Gomorra y se destruyó Lot y todos ellos, cuando ellos salieron y la ciudad se destruyó, no hubo tiempo para decir, ay, mira, es verdad, tenían razón. El tiempo es ahora. Dice, dice que no hay, en dice que no hay justo solamente, ¿no? Dice en el 14 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Es decir, todas las personas que hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la ley, y eso lo aplican, eso lo hacen, y eso lo viven, ellos son los que son justificados frente a Dios, dice la ley. Todo este capítulo 2 nos dice a cada uno de nosotros cómo nos estamos portando frente a todos aquellos. Dice en el 14, porque cuando las personas que no tienen ley, hacen las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esos, aunque ellos que no tienen ley, que no viven de acuerdo a ese parámetro, su propia conciencia, sus propias acciones, les ayuda para servir, para hacer frente a Dios, decir, wow, qué bien. Entonces dice que la ley igual como lo dice Pablo, la ley escrita en el corazón de las personas es equivalente a hacer las mismas obras. Entonces, la Biblia, el cristianismo, la iglesia, esto que estamos manejando en este momento, debemos hacerlo para gloria de Dios, pero cuando yo veo a una persona que no está incluida en la iglesia, que no es miembro de la iglesia, pero su comportamiento es perfecto, yo digo, wow, Dios me está inquiriendo a mí y Dios me está diciendo que mi comportamiento debe ser de acuerdo a Él, de acuerdo a su amor. Entonces, dice en el 16 que en el día en que Dios juzgará a Jesucristo, todos, todos, todos las cosas secretas que hay en el corazón del hombre, porque Dios va a abrir ese corazón, va a ver precisamente dentro de él, y Dios va a juzgar de acuerdo a lo que está aquí, no de acuerdo a la cara, no de acuerdo a lo que yo digo, no de acuerdo a lo que yo sé, no de acuerdo a lo que yo puedo enseñar y decir, sino de acuerdo a lo que realmente hay aquí, porque es aquí, adentro, aquí en el corazón, donde se esconden todas las cosas buenas, donde se esconden todas las cosas malas, horribles que nosotros podemos hacer. Entonces, es un llamado a la conciencia para decir realmente que Dios ve y conoce todas las personas, pero más profundo, todos los corazones, la conciencia y las acciones para poder servir. En muchas partes del Antiguo Testamento nos dicen y nos enseñan cómo otras naciones, Dios las tomó
para castigar, para mostrar, para enseñar al mismo pueblo de Israel, para que ellos entendieran que necesitaban un cambio. A veces un vecino, a veces nuestros propios hijos, hermanos, a veces nuestra familia, Dios nos la muestra y dice, oye, mira, ella se porta mejor que yo, que voy a la iglesia. Entonces es importante saber y entender qué significa todo esto para aplicarlo y llevarlo a una vida santa, limpia, pura, delante de Dios. El resumen, hermano. Y muchas gracias, Joel. Espero que los que entienden el idioma de señas lo hayan entendido bien claro, ¿verdad? Eso, Xiaomi, Sí, sí lo entendió, dijo Wendy, la hermana Wendy. qué bueno, Wendy, Sí, qué bueno. mi esposa también Es- lo entendió, que está aquí al lado. ajá, bueno, tenemos dos. En cambio, los que no hablan español no van a entender nada, Ah, aquí está, mira, que no. porque no hay quien traduzca. Hola, ¿cómo están? Vayan conmigo un segundito antes de seguir adelante. Ah, perdón, sí, Iván, dígame. Sí, hermano, solo quería hacer estuvo muy bien el resumen del hermano, eh, pero sí quería hacer algo. Yo pienso que hasta el verso 11 parece que hace un corte Pablo ahí, y como desarrolla el tema del Evangelio, lo vimos muy claramente en 1:16 y 17, ¿verdad? Y ahí podemos ver que incluso en el 17 dice, bueno, primero que el Evangelio es el poder que Dios nos ha entregado. En segundo lugar, que en primer lugar lo toma a los judíos primeramente. Siento yo que Pablo ve que acá siente cierto como orgullo que ellos sean como los preferidos. Casi veo yo que desarrolla el tema desde el 1, del 2 hasta el 1, hasta el 11, desarrolla ese tema. Y eh, ahí me parece que y cuando aquí aclara en esto del versículo 1 al 2, del 1 al 11, como que aclara que para Dios no hay favoritismo, que significa que Dios es justo y santo y que no se va a dejar influenciar por las apariencias, las circunstancias. Y también, a pesar de eso, Dios es amoroso, con el que es fiel, que no hay distinción entre los hijos, sino que Él trata de la misma manera y con misericordia. O sea, como que los apareja y no, ustedes están iguales, tenemos la misma posición. Veo que aquí como que inicia, el 12 en adelante parece que inicia, introduce como que el tema entre la ley y el pecado y desarrolla más que todo eh, eh, para diferenciar lo que, como habla un poquito ahí sobre los que están bajo la ley y los que no tienen ley y por ejemplo en el 13 dice, el 13 explica que no basta solo con escuchar, porque eso no va a ser, no va a ser, no se puede justificar, hay que cumplirla. Y dice, por ejemplo, el 14 reconoce que en los gentiles no hay ley, no tienen ley, pero muchos de ellos como que funcionan mejor por su conciencia natural, pero al final yo creo que Pablo ahí está, quiere profundizar, llegar, por ejemplo, habla de la ley escrita en los corazones. Pero al final, si nos damos cuenta, realmente la justicia de Dios se desarrolla por el acto de Jesucristo. Ahí eso está bien, lo quiere como justificar. No hay otra forma como lleguemos nosotros. Nadie en el mundo puede llegar por otro camino si no ve a Jesucristo muriendo en la cruz, siendo sepultado y resucitando. Esa es la que nos da la salida, pues, para vivir en estar conforme a Dios. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Iván. ¿Algún otro comentario? Si no, vamos a seguir adelante o hacia atrás. Hay varias cosas que necesitamos entender muy claramente.
El hecho de que Dios ha puesto una ley y la tenemos que aprender y conocer y estudiar y entender y practicar, ¿verdad? Tiene que ver, pero con algo que nos ha dado antes. Él nos ha creado, ¿verdad? A su imagen y semejanza y nos ha creado con ciertas cosas. Y una de ellas es la conciencia. La conciencia es la habilidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando no conocemos la ley, pues establecemos nuestra propia conciencia. Por ejemplo, la conciencia del mundo de hoy es que es pecado comer sal, ¿verdad? Porque te va a subir la presión o la tensión, o es pecado comer mucho azúcar porque te vas a aumentar de peso y vas a tener problemas del corazón después, y es bueno tomar leche cuando estás creciendo, y así, esos son los buenos y los malos del ser humano, con o sin, y en cada lugar es diferente, totalmente diferente. Hay culturas en este mundo, inclusive en Asia, en México, en China, donde piensan, por ejemplo, que la carne de puerco es pecado comerla, y otras es al revés, que la carne de res es pecado comerla, y así viven de acuerdo con su conciencia. La conciencia es así, pero entendamos esto, ¿no? Vayan conmigo a Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 13, porque no se olviden de que aquí está hablando a cristianos que son de origen judío y cristianos que son de origen no judío. A esas gentes está dirigida esta carta, está dirigida a ellos, claro, cualquiera lo puede leer, el que no es ni uno ni otro. Todos somos uno u otro, somos descendientes de judíos o somos descendientes de no judíos. Esa es la única división que hace Dios en su trabajo de aquí. ¿Y por qué? Porque Pablo está haciendo exactamente lo que Dios dijo que iban a hacer, ¿verdad? ¿Se acuerdan a qué se dedicaban los cristianos después de haberse bautizado los primeros 3000? ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y Pablo es apóstol, está dando su doctrina, la doctrina de Cristo a través de él. Ahora, el versículo 13 del capítulo 9, que está hablando a los cristianos que son de origen judío, dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, que ellos eran la forma en que ellos se sacrificaban para purificar su conciencia, y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Me fijaron? O sea, si nuestra fuente de información era Moisés, la forma de limpiar nuestra conciencia y estar bien ante Dios era ofrecer un macho cabrío, ¿verdad? Ofrecer una torta de harina, ¿verdad? Con aceite y todo eso, sin levadura, quemarlo, ¿verdad? En fin, todas esas cosas, todos esos ritos que tenían ahí, el libro de Levíticos y Éxodo y Génesis y Deuteronomio, están colmados de esos sacrificios que hacía esta gente. Y esa era la forma que ellos entendían, ¿no? Pero la sangre de Jesucristo nos va a dar una redención eterna porque purifica nuestra conciencia de obras muertas, pero para servir al Dios vivo. Entonces, yo quiero servir al Dios vivo, necesito saber qué es en qué le voy a servir. Yo no puedo llegar a tu casa y decir, bueno, yo voy a ser tu sirviente, pero me tienes que decir qué quieres que haga. ¿Quieres que lave la ropa, que lave los platos, que planche, que barra, qué tengo que hacer? ¿Verdad? Me tienes que decir. Necesito averiguar qué es lo que quieres para que yo se sepa. Entonces, Dios nos ha puesto esa conciencia y entendamos eso. Y el hecho de que nos lo ha puesto no quiere decir que nos vamos a salvar, porque la salvación solamente viene a través de Cristo Jesús. Y solamente viene a través de adquirir el conocimiento, el entendimiento y la fe en Cristo Jesús. Suficiente fe para obedecerle.
Fíjate bien, porque entonces no es que hay mucha gente buena en este mundo, claro, ¿no? Mi mamá era muy buena porque no comía sal, pero se fue al cielo porque no comió sal, se salvó por no comer sal. O sea, entendamos eso, no quiere decir que ella trabajaba conforme a su conciencia, y así cada uno de nosotros lo hace igualmente. Pero el que nos va a decir qué es lo que está bien y lo que está mal es Dios. Y por eso dice la palabra en Romanos 1:16 y 17 que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces necesitamos conocer el Evangelio, necesitamos conocer la ley de la libertad, la ley de Dios, que es lo que nos limpia. Y eso es lo que está hablando aquí. Él está hablando a judíos y a gentiles que ya son cristianos, y los judíos quieren seguir aplicando la ley antigua que habían recibido a través de Moisés, porque su conciencia se lo dicta, ¿de acuerdo? Y así somos nosotros, queremos ser 50, si somos nacimos en la Iglesia Católica, queremos ser 50% cristianos, 50% católicos, para quedar bien con todos. Y no funciona, no podemos hacer eso. ¿Ok? Es lo que nos está diciendo y es lo que yo tengo que entender. ¿Ok? Ahora, después que nos dice al final del capítulo 2 versículo 16, ¿verdad? Que independientemente de nuestra conciencia limpia o no limpia ante Dios, realmente vamos a ser juzgados no según nuestra conciencia, sino según la ley que Dios nos estableció. Y aquí dice claramente, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos decir Hermano, esa tengo una persona es buena. pregunta. A ver, dígame. Por ejemplo, me parece que si vayamos allá cuando establece Dios, dice en Jeremías, establecer un nuevo pacto y escribir sus leyes en el corazón, y ya no tendrá que decirle, nadie le podrá decir, o sea, sí, yo creo que Pablo viene desarrollando todo eso, pues, que ya eso es algo que está escrito allá anteriormente, cómo Dios iba incluso hacer una comparación ya en que estaban escritas en, en, en piedra, más hoy vaya a estar entonces esa conciencia está hablando, ¿verdad? Cuando estaba hablando allá y lo traemos acá. Dios le bendiga, hermano. Gracias, hermano. Sí, no nos confundamos, porque cuando leemos, veíamos el resumen de Joel, Dios no hace excepción de personas, claro. Entonces uno dice, ah, ya ves, cualquiera se va a salvar, pero fíjate lo que dice el versículo 11, porque en Dios no hay excepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también que perecerán. Y luego en el capítulo 3 adelantándonos un poquito del versículo 10, ¿cuántos no han pecado? Aquí dice, no hay justo ni un... Wow, entonces, ¿qué pasó? ¿Correcto? Ahora, ¿quiénes no han pecado? Sí hay quienes no han pecado. ¿Quiénes no han pecado, hermanos? ¿Se acuerdan? Mateo 18, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Quien no reino ha podido de los discernir entre cielos. lo bueno y lo malo, Exactamente, ¿verdad? Exactamente, el que no tiene la mente, el niño, ¿verdad? Está desarrollando su conciencia, no sabe, ¿verdad? Así es lo que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, sí hay, pero no hay adulto o uso de razón que pueda decir que no sabe. Y eso nosotros podemos discutirlo todo el santo día de a qué edad se debe de bautizar una persona. La contestación es a la edad en la que se entienda lo que quiere decir pecado, ¿verdad? Cuando entienda la diferencia cierta entre el bien y el mal. ¿Ok? Bueno, si es así, ya con esa clase de entendimiento quiero que estemos seguros de que ahí estamos, ¿verdad?
quiero que estemos seguros de que ahí estamos. Vamos a empezar a leer el versículo 17 hasta el 28 y ojalá podamos seguir un poco más adelante para poder explicar el concepto entero, porque no termina ahí en el final del capítulo. Vamos a leer del 17 al final del capítulo 2. ¿Quién lo lee? Ok, leo. Ya, hermanito, lo voy a leer. Ah, bueno. Adelante. Leo. Lea. Amén. Dice la palabra de Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te gloría en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley y apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardaré las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Dios, amén. Gracias, Rosita. Ok. Entonces aquí inmediatamente se dirige específicamente al cristiano de origen judío, ¿no? De origen judío. Y sabemos, por la historia que hemos leído de todo el Antiguo Testamento, que el 85% del tiempo, por decir algo, el judío se porta mal, ¿verdad? Desobedece constantemente a Dios y se burla de él y se hace toda clase de maldades, ¿verdad? Toda clase de maldades en contra de la ley y miente así, se miente a sí mismo, se engaña, se autoengaña diciendo que está bien y se queja con Dios porque no le hace caso y bueno, toda la historia del pueblo de los judíos lo vemos ahí. Y me interesa que enfatice eso porque yo me estoy imaginando de que si yo fuera judío y así orgulloso como vemos aparentemente aparentaba esto, cuando, cuando está escribiéndoles el versículo 4 y 5, ¿verdad? Yo pensaría, está hablando de los demás, ¿verdad? Y eso pasa todos los días el día de hoy, ¿verdad? Cuando uno hace una predicación, una enseñanza, hay gente que se acerca a uno después del sermón o después de la lección y dice, ¿cómo me gustaría que se lo hubiera escuchado mi hijo, o mi hermano, o mi amiga, o mi amigo? Como que no se las, no era para ellos, ¿no? No era para ellos. Y no debe ser así. O sea, esta amonestación es a todos nosotros, porque ¿quién de nosotros puede decir que no tenemos pecado? Sinceramente hablándonos a nosotros mismos. ¿Quién de nosotros puede decir que somos perfectos?
Cuando el mismo Señor Jesús nos dice que debemos de considerarnos siervos inútiles. Qué paciencia tremenda necesita Dios y qué gracia necesitamos nosotros de parte de Él para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas que está llegando aquí a ver es en la conciencia, ese es el problema de la conciencia, ¿verdad? Otra forma que lo dice está en la primera carta a los Corintios, del capítulo 4. Fíjate lo que dice del 1 al 6, por favor. Y si alguien me hace el favor de leerlo. Vamos a recordar un poquito. Estamos repitiendo, pero creo que es importantísimo que entendamos esto. Lo leo, hermano. Adelante, Primera de Corintios 4, del 1 al 6. ya. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Fíjate bien. Cuando uno, o sea, otra vez el parámetro que estaba hablando Joel, el parámetro es la palabra de Dios, pero específicamente el parámetro para nosotros es el Evangelio. Es el Evangelio. No necesitamos obedecer la ley de Moisés porque ya no vamos a ser juzgados sobre eso. Entonces, el parámetro peor que podemos usar es qué es lo que los demás piensan de mí. Y el otro peor de ese es qué es lo que yo pienso de mí mismo. Eso es peor todavía, especialmente si soy orgulloso, si me siento superior a todos los demás, como los fariseos que daban gracias a Dios de que no pecaban, según ellos, ¿verdad? Y Jesús les llama nido de víboras. Fíjate cómo Jesús, Él sí ve los corazones, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo lo que ustedes juzgan, lo que yo mismo de mí mismo juzgo, o sea, de acuerdo a mi conciencia y a la conciencia de los demás, eso no importa, lo que importa es la conciencia según Dios, ¿verdad? Dice, me gusta porque usa la palabra, dice el versículo 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía, consciente. Consciente y conciencia tiene mucho que ver, o sea, es estar al tanto exactamente de lo que está bueno y malo. Por eso no estoy sin culpa. Y el versículo 6 me encanta porque dice que la forma de mantenernos bien es según el parámetro que Dios establece, según la palabra de Dios. Tenemos que aprender, pues, hermanos, aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. Eso es tan fundamental para que se nos quite el orgullo, porque el orgullo, hermanos, no nos deja ver el pecado. Y eso está demostrado desde el principio. Cuando Dios busca a Jehová, Jehová busca a Adán y Eva y ellos se esconden y les preguntan, ¿no? En vez de decir, he pecado contra ti, he desobedecido lo que tú me... No dicen eso, la mujer que tú me diste, ¿no? La serpiente me dijo, le echan la culpa a la serpiente. Ellos quieren siempre justificarse, ¿verdad? Pero la conciencia que yo tengo, que Dios me ha dado, sí, yo quiero justificarme, pero de acuerdo con la información que Dios me da, y por eso yo necesito aprender lo que está escrito. ¿Ok? Entonces, sobre esa base, el versículo 17 dice, si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley,
que te glorías en Dios y conoces su voluntad, según tú, ¿verdad? Fíjate que, bueno, yo era judío y yo seguía la antigua ley, pero ahora conozco su voluntad. Y apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley. Y te confías, fíjate bien, y te confías en que eres guía de los ciegos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Cada vez que nos paramos a hablar o decir algo, tenemos que decir, no me sigas a mí, síguele a Cristo. No me sigas a mí, síguele a Cristo. Porque el ejemplo que yo te puedo dar es malísimo. Lo peor que le puede pasar a un evangelista, a un predicador, a un hermano de la iglesia que quiera predicar, es que la gente diga, ay, yo quiero ser como usted. Y aquellos se sienten, mira nomás qué bueno soy, qué bonito. No, eso no funciona. No funciona, no nos dejemos llevar por eso. No te confíes en que eres guía de los cielos, luz de los que están en las tinieblas. Yo no soy luz, Dios es luz. Dejamos que Dios brille, dejamos que la lámpara seamos la luz, pero que refleja la gloria de Dios, ¿verdad? Instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez. Imagínate nada más, qué sabio se siente esta persona, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, ¿verdad? Tengámoslo en su palabra, por eso dice, quedémonos, aprendamos a no pensar más allá de la palabra. Tú puedes que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas, fíjate cómo Dios le está dando, Dios les dio a los apóstoles la autoridad de salvar o condenar a ellos, no a nosotros, a ellos, ¿verdad? Lo que tú ates en la tierra será atado a los cielos, le dijo a Pedro en el capítulo 16 de Mateo, y se lo dijo el resto de los apóstoles en el capítulo 18, versículo 18 y 19 de Mateo. Les dio la autoridad. Lo que tú aquí, y aquí Pablo está hablando inspirado por Dios, ¿verdad? Entonces Dios es el que nos está juzgando y me está diciendo, tú que eres la expresión misma del conocimiento de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Y cuando me miro a mí mismo, tengo que, no tengo otra. Si soy sincero y quiero servir a Dios, ¿cómo me atreveré a decir, no, mira, Dios, yo no peco, yo hago todo bien, como tal y como tú me dijiste que hiciera? No es cierto, no es cierto. El que diga eso es primero de Juan, también otro apóstol, capítulo 1, versículo 8, 9 y 10. Es mentiroso, el que dice no pecado, es mentiroso. Y es más, es peor todavía, le hace a Dios mentiroso. Eso es blasfemia. Porque Dios dice, no hay justo ni uno. ¿Eh? Pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de robar, robas, robas. ¿Y cuándo no hemos robado, hermanos? ¿Cuándo no robamos? Me pregunto, ¿cuándo será que no robamos? ¿Cuándo será que apreciamos tanto el dinero, el poco dinero quizá que tengamos? Que cuando alguien pide ayuda le tenemos que decir, no, no tengo, pídele a otro, ¿verdad? Cuando Dios dice ya en Isaías 58 que el verdadero ayuno es compartir tus propiedades, tu dinero, tu comida con el otro, aunque tú lo pases duro. Ese es el verdadero ayuno, es ayudar a los demás, quitar el oprobio, dice ahí la palabra, quitar la pobreza. ¿Cuándo estás pensando en hacerlo de esa manera? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos, No, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Wow.
que tal como está escrito, en nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Hablando de los judíos, pero como Joel lo ponía, ponte en lugar de que ahora es el cristiano. Ponte en lugar de decir yo soy el mero mero de la religión, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la hermandad, somos la iglesia de Cristo, somos la mejor, los demás no saben nada. No es así, no es nuestra función. Yo no soy el que puede decir eso, Dios es el que dice. Dios es el que dice en Apocalipsis capítulo 1 a la iglesia, ¿verdad? A cada una de las iglesias, la iglesia de Éfeso, si no te arrepientes, quitaré el candelero de tu lugar, o sea, dejarás de ser la iglesia. Y decide quién deja de ser la iglesia, no somos tú y yo, es Dios. Nosotros tenemos que ser discernidores, no jueces. Discernidores cuando estás escogiendo la fruta para hacer un pastel o lo que sea, ¿verdad? Una torta. La que está podrida la sacas para afuera y la otra la pones aquí para afuera. Eso es discernir, ¿verdad? Pero juzgar es echarle la culpa a la fruta podrida de estar podrida. Es echarle la culpa al pecador y echarlo para afuera. Y a veces la iglesia no crece porque nosotros no queremos tolerar a la gente para que aprenda. Pero aprenda a ser humilde, aprenda a no jactarse, aprenda a no estar juzgando a todos los demás. Y las divisiones por ahí vienen, hermano. Ustedes saben eso muy bien, mejor que yo. Pues ciertamente, versículo 25, la circuncisión es de valor. Y acuérdense que la circuncisión era algo que se le hacía a un bebé de 8 días de nacido, macho, ¿verdad? O sea, ahí no, es como el bautismo infantil, ¿verdad? Era una señal física para identificar un pueblo, ¿verdad? Como al ganado se le pone una marca, ¿verdad? Con una tenaza caliente para que la gente sepa que esa vaca te pertenece a ti, no al vecino, ¿verdad? Entonces esa era una marca que se le hacía al judío para que se supiera que era judío. ¿Sí? Pero dice, esa circuncisión, esa identificación es de valor si tú practicas la ley, ¿verdad? ¿Cuál es la circuncisión de nosotros según Colosenses? Ya sabemos cuál es, ¿verdad? Capítulo 2. ¿Qué es? En el Ujú. corazón, cuando fuimos cortados del pecado. Exacto. La circuncisión de corazón, que aquí lo dices claramente otra vez, pero ya. Pero esa circuncisión también es una física, que es un bautismo, ¿verdad? Cuando morimos al pecado, según Romanos capítulo 6, ¿verdad? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considerará su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley, eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Entonces, el sectario toma esto y dice, ya ves, no necesitas ser bautizado para ser cristiano. No tiene nada que ver con eso. Está hablando de la circuncisión, de la marca física para el judío, ¿verdad? El cristiano es otro boleto. No es que el bautismo solito te salva, ya sabemos que tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que confesar, tienes que bautizarte, tienes que perseverar, tienes que hacer todas esas cosas. Pero de todos modos, tienes que entender que porque haces todo esto, pero fallas en una, te vas a salvar igual, no es cierto, ¿no? Si yo decido que solamente los jueves voy a robar bancos, eso no me va a salvar, ¿verdad? No, los viernes no robo bancos, los sábados menos, ¿verdad? Hoy no robé ningún banco, hermanos, quiero que sepan, ¿verdad? Eso no me justifica. No se puede tomar vacaciones de Dios, ¿verdad? Decir, ya no voy a ser cristiano. Hoy en día hemos tomado vacaciones 6 días a la semana, nomás el séptimo día o el primer día de la semana, un par de horas a veces, y eso es mucho ya para nosotros. ¿Ok?
Porque, versículo 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esto claramente, vamos a revisarlo nada más porque sí, y después abro la mesa para que todos participen. Colosenses capítulo 2, para que el mismo apóstol Pablo lo escribe de otra forma, pero bien clarita también. Y alguien me hace el favor. Vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 8 Perdón, el otro. hasta el versículo 15. Capítulo 2 del 8 al 15. Ok, leo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exilió públicamente, los expuso, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Hasta ahí? No. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Hasta ahí, ¿no? Ok. No, me gustaría, me empezó a fascinar más la lectura y me gustaría que siguieras leyendo el resto de todo el libro. Léelo. Ah, ok. No, pero Pues vamos a hablar un habéis poquito de eso, muerto ¿no? con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese último versículo es tremendo, tremendo para mí, porque todas esas cosas que estamos viendo aquí son prácticas del mundo, diferentes culturas, diferentes cosas. Eh, a mí me enseñaron de chiquillo cuando iba a cruzar la calle para ir a la escuela de pequeño, que primero viera a la izquierda y luego a la derecha para ver que no había ningún coche, y entonces cruzaba con cuidado y que siempre tuviera un pañuelo en el bolsillo. Entonces eran las cosas buenas que yo hacía, ¿ah? Esa era mi bondad, pero nada de eso tiene poder contra los apetitos de la carne. Y eso me encanta porque eso es en Romanos 8.
que acabamos de estudiar a fondo con Vicente, ¿verdad? Romanos 8 es no vivir conforme a la carne, morir conforme a la carne y vivir conforme al Espíritu. Y todas estas cosas que nos enseñan a hacer, a no gustar, todo lo hacemos muy bonito y cuando vayas a tal lugar tienes que ponerte corbata, tienes que ponerte uniforme, tienes que bañarte. En tal lugar hay que bañarse todos los días, en tal lugar hay que bañarse cada semana, en tal lugar, tantas reglas que nos pone la gente para poder entrar y salir de cualquier cosa que estamos haciendo. Pero no es así, nada de eso tiene que ver con dejar el pecado. No nos quita el pecado. El poder de Dios es el Evangelio. Eso me lo recuerdo otra vez. Solo que eso quería leerles, eso lo podríamos discutir y hacerlo varios meses de estudio, lo que hemos visto hasta ahorita. Pero no quiero abrir la mesa, ya me tomé demasiado tiempo y perdónenme por quitarles tanto tiempo, porque es que a mí me fascina, así de corazón este libro. Espero sus comentarios o preguntas. Sino que todas esas prácticas lo que traen es vanidad, es soberbia y orgullo. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos que sacar de aquí? Roberto, con respecto a la enseñanza, bueno, versículos que leímos, eh, es una responsabilidad, sobre todo, bueno, para todos, ¿sí? Pero sobre todo para los que predicamos y enseñamos la palabra, porque antes de nosotros predicarla debemos practicarla. Nosotros no podemos llegar a un lugar y a predicarle a alguien o hablarle de Cristo a alguien o de las normas y de los mandamientos a alguien que no practicamos. Que entonces vamos a crear en esas personas es una lucha espiritual, dice, pero esta persona me está enseñando sobre que yo debo hacer y lo que no debo hacer, pero ella no lo practica. Y esto es delicado, porque muchas veces muchas personas se han ido de la iglesia por eso mismo y muchas personas no han llegado a los pies de Cristo porque nosotros hemos sido responsables de no actuar conforme a las escrituras. Ese es mi comentario. Muy bueno, hermanita Cherry. ¿Es Cherry o Shirley? Que lo diga mi mamá, que está ahí. ¿Cómo Ay, qué bonita banda. es Shirley? Adelante. ¿Qué más? Bueno, mi comentario, lo que a mí me enseña con respecto a la circuncisión es este, lo, lo infinitamente agradecida que estoy de vivir en el tiempo de Cristo, en esta era cristiana, donde vino el Señor a librarnos del pecado, porque si en el antiguo pacto la circuncisión era era la señal que hacía el pueblo, hacía a una persona ser parte del pueblo de Dios, este, sí se podía hacer, pero lo difícil era cumplir con toda la ley. Y saber que violar un solo precepto de la ley se consideraba que estaba violando todo. Veo lo maravilloso de la gracia, que sabemos que no somos libres de pecado, porque como dice la misma palabra de Dios, no hay justo ni a uno solo. Sin embargo, tenemos a nuestro Señor Jesucristo que a través de su sangre, mientras confesamos y mientras nos mantenemos en comunión y en luz, pues su sangre se reactiva y sigue limpiándonos. Esa es lo maravilloso de estar bajo la gracia. Muchas gracias. Excelente, hermanita. Don Iván. Muchas gracias.
Bueno, yo veo acá, me parece que el apóstol Pablo continúa eh, una discusión sobre la justicia de Dios, y especialmente a los cristianos judíos, quienes creían que su circuncisión, sobre su observación de la ley, lo hacía superiores a los gentiles. Pero Pablo les dice, aunque tienen la ley, ¿no? Y no la obedecen, y por lo tanto son culpables completamente ellos, porque en cierto modo, por ejemplo, este 17 al 18, Pablo como que les quiere como dar cierta ventaja. Creían que es sobre los gentiles. Ellos tenían la ley de Dios y eran considerados el pueblo de Dios. Pero lo veo como decíamos, pues no es lo que, eh, no es exactamente lo que, no entendían bien lo que Cristo había venido a hacer acá. Por ejemplo, 19 al 23, Pablo señala la hipocresía de los judíos, aunque tienen la ley de Dios, pero no lo obedecen. Y por lo tanto son culpables igual que los gentiles. Y ya cuando ve del 24 al 25, Pablo cita a Isaías 52:5 para mostrar que la circuncisión no es suficiente para salvar a las personas. La circuncisión es una señal exterior y la fe, pero la verdadera justicia viene del interior, o sea, la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y 26 y 27 concluye los gentiles que obedecen la ley de Dios serán justificados incluso si no son circuncidados. O sea, que prácticamente eso ya no tenía valor porque la circuncisión somos circuncidados por medio, en otros pasajes dice que la verdadera circuncisión es la que tenemos por medio del bautismo en nuestro corazón. Dios les bendiga, hermano. Gracias, Iván. Sí, muy bien. Janet, primero creo que está esperando para decir algo. Sí, sí, a la final yo considero, me llamó muchísimo la atención la parte donde decía que todos los niños vinieran a mí porque yo le doy clase a los niños. Entonces, considero que el comportamiento y que tenemos cada uno en cuanto nosotros tenemos una guía, tenemos nuestra guía espiritual, tenemos las palabras, tenemos las leyes, la Biblia y todas las, las oraciones que podemos brindarle a cada uno de los niños y las guías que le podemos dar para que ellos aprendan a través de nosotros, pues básicamente creo que es a través de nuestros actos y de nuestro comportamiento. Yo que soy mamá también, puedo creer que le puedo dar a mis hijos una guía a través de mis actos y lo hago a través también del conocimiento de la palabra y de la bendición de Dios, las bendiciones que le da Dios a uno para que uno se guíe y uno se conduzca. Y creo y considero que más que uno seguir un patrón o, o una guía de comportamiento, debe uno ser bueno y limpio de corazón para poder conducirse y bueno, dar lo mejor de uno. Es lo que creo, es lo que me quedó del aprendizaje. Gracias, Janet. Gracias. Andrea, Hermanito, a mí lo que me queda claro es que nosotros ahora no vamos a pecar o pecamos, vamos a pedir perdón y vamos a arrepentirnos porque el Señor lo dice, porque nosotros amamos al Señor. Por la ley estábamos perdidos, porque si por la ley nos van a pillar siempre cuando hagamos algo, entonces ahora por el amor a Dios nosotros no vamos a pecar o vamos a luchar para hacer eso. O sea, Él nos dio la capacidad, yo creo, el Señor nos muestra que podemos ser 100% buenos o 100% no. La elección es de nosotros, pero si nosotros tenemos al único bueno y si Él quiere que lleguemos a su estatura,
Creo que la mirada siempre es la actitud del Señor y lo que Él nos enseña en su palabra. O sea, a movernos al corazón, el amor, porque no hay de otra. O sea, nosotros somos de Cristo, somos del Señor y, y a Él tenemos que honrarlo y glorificarlo con nuestras acciones. Amén. Muy buenos comentarios, Janet y Andrea también. Creí que Wendy quería decirnos algo, pero no lo entiendo. Cuando me da la oportunidad, Ya, para que, ya. Repita. Ok, ahora voy a decir lo que está diciendo el capítulo de Romanos. Esta es mi opinión personal. Cada uno de nosotros entiende lo que significa la ley, lo que significa ese aprendizaje que nosotros tenemos profundo. Y lo más importante es cómo se nos aclara nuestra conciencia y se nos aclaran nuestras situaciones. Sabemos que tenemos vidas difíciles, pero es importante nosotros desarrollarnos en cada uno de nosotros, aprender y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y que realmente ellos nos desarrollen solamente a través de la palabra de Dios, permitirle la entrada a Cristo, permitirle el desarrollo a cada uno de nosotros y sentir realmente en nuestro corazón nuestra identidad propia como cristianos. ¿Me entendieron? Amén. Sí, qué lindo. ¿Cómo sí? Entonces, Porque es importante aprender. La única forma de nosotros tener una conciencia clara, una conciencia precisa, aprender la palabra de Dios, aprender, tener la capacidad de dejarse guiar por el Espíritu Santo, que Él viva en nuestros corazones, que nuestra conciencia sea clara. Es una verdad todo lo que nosotros aprendimos. Claro. gracias. Qué linda, qué bárbaro. Fue muy rápido. Sí. Gerson, escuchamos. sí, buenas noches, hermano, Dios los bendiga. Tenía rato, tiempo, bueno, que no leía el Código Civil venezolano y en su artículo 2 del Código Civil venezolano, ¿sí? Hay un artículo que dice, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Yo estudié Derecho, no ejerzo, Dios me ha puesto en mi corazón, bueno, hacerlo. Estoy sacando un documento que se llama el impreabogado para poder ejercer, pero esta me da a escuchar muchas cosas ahorita. Y el señalamiento que hace Pablo en Romanos por medio del Espíritu Santo. Quiero leer el versículo 29, el capítulo 2, 29 de Romanos. Dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. El que es cristiano, la ropa no lo hace cristiano. Decían la semana pasada que Dios ve la intención y la intención es la que Él discierne. Ezequiel dice, señalando sobre el pecado de los hijos son de los hijos, el pecado del padre son de los padres. Escuchaba al hermano Roberto, ¿cómo actúo yo sin señalar a mi hermano? Esa frase que se repite varias veces en el capítulo 2, que dice, comenzando del versículo 21, tú, el versículo 22, tú, el versículo 23, tú. Eso es un señalamiento directo. Esto es una queja directa. Y tú o yo, que veo a mi hermano que está mal delante de Dios, no tengo por qué contarlo a otro, sino ir a él y rescatarlo. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago si en mí no profeso un judío en mi interior? Y la circuncisión, dice el versículo 29, leyendo, y la circuncisión es la del corazón, es lo que señalaban, o señalaban no, sino nos connotaban en Colosenses acerca de la circuncisión no hecha a mano, sino la que Cristo nos ha hecho a nosotros hoy en día. ¿Cómo veo yo a mi hermano hacerle volver del error si me ha herido? Mi esposa me ha herido a mí, me ha herido mucho y estoy lleno de orgullo, de arrogancia. ¿Cómo hago para devolverla, para mostrarle que la amo?
si realmente no es así, para ayudarle a volver. Entonces, tengo que darme cuenta cómo actúo o cuál es mi intención, porque yo tengo acciones buenas, pero mi intención no es que vuelva, mi intención no es que rescatarla, solamente una acción, pero mi intención. Me quedó mucho grabado esa palabra sobre la acción y sobre la intención. Y les preguntaba a los hermanos, Dios pesa la intención. Ok, yo doy un plato de comida, ¿con qué intención? El hermano Roberto decía hace rato, no me acuerdo el pasaje bíblico, pero la mejor ofrenda o el mejor ayuno, Isaías 52, sí, señaló, es desprendernos, es dar el extra por mi hermano que está caído, por mi hermano que peca. No señalarlo, no, es un fornicario, un adúltero, un mentiroso, el que robó la ofrenda, el que se acostó con la muchacha de la iglesia, no es señalarlo. Es como lo hago de volver del error, dice el hermano Santiago, capítulo 5, verso 18. Porque de juzgar, eso estamos llenos nuestros ojos de poder juzgar todo lo malo. Pero de mi interior debe salir esa parte que dice acá. Entonces, dice Pablo, en espíritu, no en la letra. Y lo bonito es aquí, la alabanza, del cual no viene de los hombres, sino es de Dios. ¿Cuál es mi alabanza a Dios? Yo vengo el domingo, los miércoles, los viernes, los sábados, alabo a Dios aquí delante de ustedes, leyendo bien las escrituras, pero mi interior es otro, mis intenciones son otras, mi oculto es otro. Eso no se lo puedo yo ocultar a Dios ni engañarlo. ¿A dónde voy yo con todo esto? Entonces, leyendo el Código Civil en cuanto a la ignorancia, que es una palabra que he estado enseñando durante casi 15 años que tengo yo dentro del Evangelio. Y el mejor ejemplo de la ignorancia, de entender el término de la ignorancia, no es que no sabemos, o sea, es todo lo contrario. Sabemos que no tenemos que hacerlo y lo hacemos. Pero Dios no excusa. ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre. Y ese pecado que entró por un hombre se regó a todos los hombres. Antes que existiera la palabra ley, había pecado, pero no había quien la señalara. Entra la ley, ahora sabemos cómo lo tipifica el Código Penal, que es muerte, que es homicidio, que es robo, que es hurto. Hay tipificación, hay señalamiento directo, ahora que tenemos una ley. Y dice el Señor en Mateo, no llames a tu hermano fatuo, porque casualmente eso te señala también a ti ante juicio. A ti también te acusa esa palabra. Entonces, volviendo a esa palabra de ignorancia, me encanta muchísimo ese ejemplo que nos dio la maestra. Y dice, mire, cuando estamos en un semáforo hay tres colores, el verde, el amarillo y el rojo. ¿En qué momento debe pasar el peatón? ¿Y en qué momento debe pasar el vehículo? Pero ¿cómo lo hacemos? Todo lo contrario. Ignoramos la ley del semáforo y pasa el carro y nos arrolla. No es que no sabemos, sino que ignoramos. Entonces, como dice este señalamiento que habla acá, y permíteme terminar con Romanos capítulo 8, versículo 13, 14 y 15 de Romanos. Porque todos los que son, voy a colocar acá, somos, todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que recibí en mi bautizo por el arrepentimiento de todo lo que he hecho mal delante de Dios, que hasta el día de hoy soy pecador, porque lo confieso, como lo dice el hermano Juan en el capítulo 1, verso 8 y 9, como señalaba el hermano Roberto. No hay ni uno solo justo, dice Romanos también. Y esta parte que dice, porque soy guiado, y ese día que recibí el Espíritu Santo, el sello, reconocí que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Hasta el día de hoy predico esa palabra, hasta el día de hoy sigo llevándola con amor. Y dice, estos son hijos de Dios. Pues, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud como para esclavizar a otros, como en señalarlos horriblemente por la causa que sea, por la acción que sea. Yo puedo cometer errores, pero no me voy a olvidar nunca que Cristo está en mi vida. Me levanto, pido perdón, me arrepiento, continúo
predicándole a toda persona que Dios coloque en el camino, a mis hijos, a mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Y no dejaré. He tenido una lucha durante este mes increíble. He estado a prueba de fuego. Y hasta el día de hoy puedo contarles, hermanos, que estoy en victoria. Hoy he recibido una enseñanza tremenda de parte de ustedes, hermanos, que nada me va a separar de Dios, solamente el pecado. Y dice algo acá para terminar. Dice, no un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis o habemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Papito, Padre, Padre nuestro, Señor nuestro, Dios glorioso, Dios santo, Dios bueno, Dios Jesús. Aquí estamos. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. Bien, Gerson, gracias por... ¿Quién más? ¿Quién más ya? Bueno, entonces vamos a dar, ya nos hemos pasado el tiempo por terminar la lección de hoy. Sí, que Muchas gracias por su atención otra vez. Quiero, hermanito Joel, por favor, dile a la hermanita Sioami que le mando un gran abrazo. Quiere que mi esposa va a decir algo. Ok, Está cansadita. Ajá, dígame. Ya va, aquí la pongo, mire. Aquí. Hola, ¿cómo estás? Yo digo que realmente hace falta eso, la humildad y la sencillez. No sé, es eso, la humildad y la sencillez para poder determinar o ser guiado, como está diciendo el hermano Gerson, que lo que pasa es que le da pena, no le gusta salir en la cámara. Pero eso es lo que me estaba comentando. Qué hermosas mujeres, de verdad que sí. ven, qué maravilla de poder tener un estudio de esta manera. Dios es grande con nosotros, de tenerlas a ustedes con nosotros y tener quien pueda interpretar. Y las dos están en el ILEVET, que hace la hermana Alice. Qué Comenzamos. bueno, y el hermano Iván también está muy guapo en esa foto. Oye, no lo conocía, hermano Iván, qué lindo. Cuando era joven y bello, hermano. No, el Espíritu Santo nos renueva cada día. Bueno, ok.